Corazón del santuario triunfante, te alzas en nuevo horizonte, cual estandarte y baluarte, indeleble te llevo en mi mente. Somos germen de paz y de vida, en nosotros está el porvenir, la esperanza jamás oscurecida, la fraternidad corteja al vivir. Vamos todos por sendero seguro hacia el deleite que da la razón. Con valía se conquista el futuro, progresemos con fe y decisión. Corazón, 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 es un nombre que a luchar nos invita. Corazón, 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 en el santuario sembramos cultura. Corazón del santuario triunfante, te alzas en nuevo horizonte, cual estandarte y baluarte, indeleble te llevo en mi mente. Somos germen de paz y de vida, en nosotros está el porvenir, la esperanza jamás oscurecida, la fraternidad corteja al vivir. Buenos días, querida comunidad corazonista, bienvenidos a nuestra celebración del Día del Idioma. Antes de iniciar, le dirigiremos una plegaria a Dios, nuestro Señor, para suplicarle que tenga piedad de nosotros y que regale sanidad a todas esas personas que han padecido o que padecen de alguna enfermedad como lo es el COVID-19 y que les conceda mucha fuerza y fortaleza a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano, quien es Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de abril, como el día de su muerte por una costumbre de la época. Cabe resaltar que en esa misma fecha falleció William Shakespeare, razón por la que el Día de la Lengua Inglesa también se celebra el 23 de abril.
Celebrar el Día del Idioma es lograr divulgar la historia, cultura y el español como idioma, lo que significa una gran oportunidad para reconocer y valorar la diversidad y el multilingüismo. Un dato importante de mencionar es que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, pues aproximadamente 470 millones de habitantes lo hablan y cerca de 89 millones de personas aprenden a hablarlo, dato que resalta su importancia para la comunidad mundial. Hablar del Día del Idioma también es hablar de literatura y de todas esas maravillosas creaciones que embellecen nuestro lenguaje. Y qué mejor que intercambiar opiniones con las obras que venimos tratando en nuestras aulas de clases sugeridas por el Plan Lector Institucional. Para conocer estas grandiosas e interesantes obras literarias, invitaré a algunos estudiantes de diferentes grados para que nos cuenten sobre el contenido de estas. Mi compañera Melanie García va a entrevistar a una estudiante de sexto grado, quien nos contará cómo ha sido su experiencia leyendo El terror de sexto B. Hola Melanie, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Naomi, muy bien, gracias a Dios. Para mí es un gusto saludarte. Te cuento que ahora voy a entrevistar a mi hermana Madeleine García del grado sexto. Ella nos va a hablar acerca de la historia que está leyendo. Gracias Melanie por esta entrevista. Te comento que El terror de sexto B es una obra literaria compuesta por una serie de historias narradas por vivencias de los chicos en el colegio. Por ejemplo, el primer capítulo habla sobre la romántica historia de un chico que conoce a una chica sueca. Cuando el profesor pide la clásica composición sobre qué hicieron en vacaciones, él recordará todo lo que vivió con Frida en el verano, pero no lo escribirá. Me parece muy interesante. Además, trata de temas que a nosotros los jóvenes nos llaman la atención. Ahora quisiera que me contaras cuál es el impacto social de la historia y también por qué debemos leerla. El impacto social que tiene esta obra es que nos permite ver la lectura como un pasatiempo interesante y también nos enseña a darnos cuenta que debemos ser responsables con nuestros deberes como estudiante, al ver las consecuencias que traen nuestros errores y que los triunfos se consiguen gradualmente y con disciplina. Ya saben, querida comunidad del Corazón del Santuario, el libro está súper recomendado. Recuerden que la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Así que debemos de ejercitar nuestro cerebro leyendo obras literarias como esta. Muchas gracias Melanie, tienes toda la razón. Los jóvenes debemos leer, debido a que la lectura tiene infinidad de beneficios, tales como la comprensión de textos, el razonamiento lógico, la capacidad memorística, entre muchas otras. Por supuesto, Naomi, incluso nos ayuda a ampliar nuestro vocabulario, desarrollar nuestra imaginación y creatividad, y la capacidad de análisis que nos permite dejar al lado la ignorancia en algunos temas. Así que podemos decir que es una actividad muy completa, que podemos hacer desde las diferentes áreas del conocimiento. Por eso aplaudo a todos los niños, niñas y adolescentes que lo hacen, como por ejemplo la joven Amichaday Pérez de séptimo grado, que a continuación nos hablará del libro Cómo domesticar a tus padres. Amichaday, qué bueno que nos acompañes en esta programación. Ahora cuéntame de qué trata el libro. ¿Cómo es eso de domesticar a los papás? Me parece gracioso e interesante. Cómo domesticar a tus papás es un libro muy entretenido, ya que narra de forma jocosa las aventuras de un niño llamado Lucas, quien cuenta una serie de situaciones de su entorno familiar y de la familia de su mejor amigo Horacio. Lucas es un niño muy observador que investiga en el diccionario las palabras que no entiende, para darle sentido a lo que escucha y para tratar de darle explicación al comportamiento de las personas que mencionan en la obra. Habla de la existencia de los papás normales, de los del mal genio, de las mamás y sus trabajos, la vergüenza, las mascotas, la muerte y cómo funciona la humanidad. Suena atractivo, pero cuéntame por qué debemos leer el libro. Con mucho gusto, Melanie. Lo debemos leer porque nos enseña a cómo domesticar a nuestros padres, en el buen sentido de la palabra. Es decir, nos enseña a comprenderlos, a entenderlos, ya que si ellos son felices, nosotros también lo seremos. Eso suena muy divertido. Naomi, ¿te animas a leerlo? Por supuesto que sí. Y no solamente ese libro, también me animo a leer otros,
como por ejemplo Las maletas de Auschwitz, que es una novela histórica, y nuestra compañera Saraika Vargas nos hablará de ello. Bueno, esta es una historia literaria que nos cuenta la historia de unos niños judíos quienes eran engañados, maltratados y despojados de sus bienes, junto a sus familiares. A ellos los obligaban a empacar unas maletas sin saber a dónde iban, y los llevaban a un campo de concentración llamado Auschwitz. Ahí los metían en cámaras de gas y los asesinaban cruelmente. Es impactante lo que acabas de decir. Es una novela que nos invita a conocer el pasado para no cometer los mismos errores en el presente. Suena increíble. ¿Qué tal si nos cuentas el impacto social de este libro? Para mí es un gusto compartir este conocimiento. Esta historia está marcada dentro de un contexto histórico muy doloroso, ya que está basada en el Holocausto nazi. Ahí fueron injustamente exterminados millones de judíos debido a que eran considerados una amenaza. Según Adolfo Hitler, quien se encargó de convencer a los alemanes que el judío era alguien que amenazaba el mundo, y si el judío salía vencedor, sería el fin de la humanidad. El libro trae un gran impacto social, ya que nos permite comprender hechos del pasado y nos permite observar la injusticia que cometieron contra el pueblo judío, solo por seguir ideologías absurdas. Yo recomiendo leer esta historia porque es muy importante y nos ayuda a comprender y valorar a los seres humanos. También nos enseña a no vulnerar los derechos de nuestros semejantes. Muchas gracias, Saray. Indudablemente hay que leer este libro. ¿Tú qué opinas, Melanie? De acuerdo contigo. Fíjate qué curioso es esto. Nuestro plan lector institucional tiene libros de toda clase y muy atractivos. Por cierto, ya vimos un libro divertido, uno de carácter histórico. Ahora les quiero compartir una obra literaria de lo nuestro, del legado que nos dejó nuestro Gabriel García Márquez, aquel que nos enamoró con Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Este escribió muchos libros que veremos a continuación. Compañeros, los jóvenes de 9º grado estamos leyendo un libro muy interesante que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Un libro que narra la soledad en la que vive un coronel que le sirvió toda su vida a la patria y que lleva 15 años esperando una carta donde le notifiquen su pensión, pero lastimosamente esa carta nunca llega. El coronel vive en condición de pobreza extrema al lado de su esposa, que es asmática. Tuvieron un hijo llamado Agustín, quien fue asesinado, y lo único que les dejó a sus padres fue un gallo. Por esa razón, el coronel vive aferrado a cuidar del gallo para que éste gane la pelea para así obtener dinero para mejorar su situación económica. Es bastante conmovedor lo que acabas de decir. Pero cuéntame, ¿qué nos enseñas ahora? Nos enseña a ser perseverantes ante la adversidad, a nunca perder la esperanza, a ser fieles a nuestros ideales y a nunca renunciar a nuestros sueños, por muy difíciles que sean las situaciones por las que estemos atravesando. Como quien dice, una historia de la vida. Eso la hace más conmovedora y vale la pena leer. Bueno, Naomi, te cuento que aparte de eso tenemos muchas más historias por descubrir, que es el libro El amor y otras materias que está leyendo el grado 10º. Y nuestro compañero Edwin Ariza nos hablará de ello. Bienvenido, Edwin. El amor y otras materias es una obra literaria de Triunfo Arciniegas. Este libro presenta 2 comedias y un drama de amor. Su ingenio e interesante juego de palabras hacen de estas obras de teatro para los jóvenes un punto de encuentro de la imaginación. Adicionalmente, el autor, reconocido por su buen manejo del humor y su versatilidad para el teatro, brinda excelentes indicaciones e ideas acerca de las apuestas en escenas de estas 3 obras. Con su lectura, los jóvenes se familiarizarán con el género dramático a través de una estructura y un lenguaje sencillo y cercano a ellos, que ofrece una refrescante experiencia lectora. Comedia y drama de amor, definitivamente la voy a leer. Pero cuéntame, ¿qué hace interesante este libro? Lo interesante de este libro es que narra situaciones cómicas, las cuales ayudan a los jóvenes a ver la literatura como un pasatiempo dinámico e interesante, tal como lo planea nuestro plan lector, y no como una historia aburrida.
Es un libro que desde la primera página provoca leerlo. Muy buenos argumentos, me convenciste. Bueno, me convencieron. ¿Y tú, Melanie, te animas? Indudablemente, no me lo perdería por nada del mundo. Así es, pero esto aún no termina. Nuestra compañera Chadia Candama nos va a contar de qué se trata el plan lector de 11 grado. Hola Naomi, ¿cómo estás? Me complace saludarte. Te quiero comentar que la obra literaria que estamos leyendo los estudiantes de 11 grado se llama Ojos de Perro Siberiano de Antonio Santana. ¿De qué trata la obra literaria Ojos de Perro Siberiano? Trata acerca de la historia de un joven que antes de irse a estudiar a los Estados Unidos decide contar la historia de la enfermedad de su hermano Ezequiel, que lamentablemente se contagió de SIDA y que tenía un perro de raza siberiana cuyos ojos son los únicos que lo miran diferente a como lo miraba la sociedad. El joven cuenta cómo tuvo que enfrentar la crisis familiar que ocasionó el hecho de que su hermano se hubiese ido de la casa a causa de problemas familiares y de su enfermedad. Ante esta situación, decide investigar las razones por las cuales su hermano se fue de la casa y por lo tanto lo fue a visitar y se entera de que este tenía SIDA. Y desde ese momento, él y su hermano estrecharon vínculos de hermandad y de amistad y comenzaron a compartir momentos juntos. Al final, Ezequiel sufre muchos quebrantos de salud y muere a causa de la enfermedad. Estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy leyendo ese libro y créanme que desde la primera página los atrapa. Además de eso, cuéntame cuál es el impacto social de la historia. La obra literaria Ojo de Perro Siberiano tiene un gran impacto social, ya que nos enseña a reflexionar acerca de la importancia de ser responsables con las consecuencias de nuestros actos. Además, nos enseña a respetar y a no discriminar a las personas enfermas de SIDA, y también que se merecen y debemos mirarlas así como Sacha mira a Ezequiel con la misma mirada juguetona y amorosa, sin importar la enfermedad que él padece. Sin lugar a dudas, narra una historia que, a mi parecer, es sencillamente hermosa. Tiene momentos muy lindos y otros muy tristes. Provoca reflexión y sentimiento de comparación ante la reacción de los padres. Sin duda, una historia única. Y toca una de las enfermedades más trágicas de la manera más linda y realista. En verdad la recomiendo a todos los jóvenes, adolescentes o preadolescentes. Te hace notar que debes valorar a las personas y a la vida, porque cuando las pierdes ya no hay vuelta atrás. Queridos corazonistas, como se darán cuenta, tenemos una gran variedad de obras en nuestro plan lector, las cuales son muy educativas. Pero no solamente los estudiantes de secundaria y media están leyendo historias, sino también los niños de primaria. A continuación los invito a ver estos videos para que observen lo que ellos han aprendido. Buenas tardes, soy Elías Carca Gómez de tercero. A continuación les voy a hablar un poco de las fábulas de Samaniego. Las fábulas de Samaniego son relatos para educar a los niños en valores. En estas fábulas los niños encontrarán valiosas lecciones sobre la solidaridad o la honestidad. En estas fábulas contribuyen a desarrollar la imaginación de los niños y la creatividad. En ellas los niños encontrarán pequeñas lecciones muy interesantes en forma de divertidas historias. Buenas tardes, mi nombre es Jorlemi Tobar de cuarto grado. El día de hoy voy a hacer una reseña de la obra literaria Las Mil y una Noches. Es la historia muy famosa que contiene cosas tradicionales del Medio Oriente. En él se narra la historia de Sultán persa que busca la venganza por la traición de su esposa, hasta que un día conoció a Cherestai, que para evitar ejecutar empieza a contarle la historia a su esposo. En cuanto al impacto social de la obra, estas historias son muy famosas que hoy tienen sus películas que hicieron a través de adaptaciones en diferentes idiomas. Es un libro conocido a niveles mundiales con múltiples tradiciones y adaptaciones. Gracias.
Y todavía nos quedan algunas presentaciones muy originales a cargo de los estudiantes de primero y segundo grado, quienes nos recitarán poemas. Los invito a que se queden atentos de sus pantallas y conozcan el talento corazonista. Buenas tardes, mi nombre es Israel Arteta. Hoy les voy a presentar una poesía que se llama El payaso soñador. Bajo un sombrero roto le colgaban una flor, parecía una cara sonriente del payaso soñador. Su pelo es naranja y su nariz colorada, y una gran corbata de cuadros le colgaba. Qué botones más grandes, qué zapatos más anchos, qué agujeros en los calcetines, qué pantalón bombacho. Qué gracioso este payaso, ja, ja, ja. Porque algunas cosas quiero saber. A todos les pregunto por qué, por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la luna? ¿Por qué hay un solo sol? ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Por qué vuela el avión? ¿Por qué tengo dos ojos? ¿Por qué miran mis ojos? ¿Por qué tengo dos manos? ¿Por qué mis piececitos van los zapatos? Para que yo este mundo pueda entender, no me respondan, no sé, no sé, no sé. 23 de abril, día del idioma. No importa si es italiano, tampoco si habla inglés. Solo nos interesa que se puedan entender, aunque son muchos idiomas. Lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que reine la paz. Como pueden ver, nuestros niños son muy talentosos y es hora de ver el talento de estos niños con sus propios ojos. A continuación, les haré una muestra de la creatividad y el ingenio de los niños de básica primaria y de sus padres, quienes con mucha imaginación representaron a los personajes del género narrativo. Al igual que otros seres similares de la mitología indígena, la Madre Monte era una guardiana de la selva y de los animales. Perseguía a cazadores, a aserradores y a pescadores, así como los esposos infieles y a los que peleaban por los límites de las propiedades, a quienes atraería con sus gritos hacia las zonas boscosas. Hijo, ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos. Ya. Muchas gracias. Es muy sorprendente ver la creatividad que tienen los estudiantes de segundo grado. Bueno, y como también le hacemos un homenaje a la lengua inglesa, el estudiante Jesús Chávez de octavo grado nos presentará la biografía de William Shakespeare en español y en inglés. On Language Day, we also remember William Shakespeare, Stratford-on-Avon, United Kingdom, 1564 to 1660, who was English playwright and poet. Only
he was this theatrical genius, and especially for the impressive portrayal of the human condition in his great tragedy. Shakespeare is considered greatest playwright of all time. Among his most important works are Romeo and Juliet, Hamlet, Othello y Macbeth. Thank you. Bueno, ya para terminar los vamos a retar. Sí, a retar. Vamos a ver quién es capaz de realizar un trabalengua en inglés. El reto lo dejaremos en nuestro muro. Te invitamos a realizarlo y a etiquetarnos para ver lo que realizaron. ¿Te atreves? Pero bueno, familia corazonista, fue un placer compartir este espacio con ustedes. La invitación es a leer y a seguir leyendo esas obras literarias, pero sobre todo a sumergirnos en el mundo de la lectura. Buen viento y buena mar. ¡Chao, chao!